Todos hemos estado en reuniones donde se dicen verdades que no salen en ningún informe, ideas que nacen sin filtro, decisiones reales, conversaciones incómodas. Esa reunión era un correo. Un espacio donde hablamos de marketing, negocios y vida real. Sin presentaciones de PowerPoint, sin un Excel, sin discursos bonitos. Solo conversaciones incómodas, reales de negocios, donde participan personas que quieren hacer su negocio. Donde esas conversaciones no se quedan solamente en una sala de juntas y salen a generar un impacto y generar un resultado de negocio. Hola, bienvenidos a este primer episodio de este proyecto emocionante que estamos comenzando, de este podcast donde vamos a hablar de cosas espectaculares de negocios con nuestro equipo de AE Partners. Este proyecto se llama Esa reunión era un correo. Y probablemente a muchos nos ha pasado ese tipo de cosas, que hemos estado en reuniones interminables que probablemente pudieron haber sido un chat, un correo, y se tuvo que haber resumido en muchísimas cosas. Pero bueno, más adelante vamos a estar hablando de muchísimas cosas referente a eso. Hoy tenemos un tema espectacular que vamos a estar tratando con Mafecita, que es la directora comercial de nuestro equipo de trabajo, y vamos a estar aquí haciendo una conversación, generando tal vez polémica, haciendo un poco de crítica, haciendo un poquitico de observaciones a los negocios, a las empresas de publicidad, al mundo de marketing, de todo lo que ha pasado en el último año, porque en el 2025 pasaron cosas interesantes, ¿sí? Y para ya comenzar a hablar, Mafecita, pues en el 2025 comenzó a haber una ola, un poco de crisis en el mundo de la publicidad, en el mundo del marketing, porque muchas empresas de publicidad se fusionaron. Las grandes empresas de publicidad, algunas también comenzaron a decaer, se juntaron pues con otras, lo que mencioné de que se fusionaron, pero digamos que se perdió un poco ese modelo de negocio de publicidad tradicional que conocíamos de los 80s, de los 90s, de los 2000, y hoy en día, con el impacto de la tecnología, con el impacto de la inteligencia artificial, con el impacto de la agilidad, con el impacto de comenzar a tener resultados, pues estamos viendo que todo esto requiere, digamos, de un nuevo modelo de trabajo desde la publicidad lleva hacia los negocios. Y pues nosotros somos hoy en día una boutique de publicidad que ha venido creciendo, que ha venido evolucionando, que ha venido llevando a sus clientes, ¿sí?, a llevar unos resultados, pero también involucrándonos a entender cada vez más el negocio. Pero bueno, la idea es poder comenzar a hablar sobre esa crisis, Mafecita, que tú la has vivido desde el lado de las empresas y yo la he vivido desde el lado de la publicidad, ¿sí? Entonces, pues ahí tenemos dos puntos de vista y hoy en día tú la comienzas a vivir desde este lado, pero sobre todo con algo bien interesante, es que como somos boutique, comenzamos a tener una perspectiva diferente y también nuestros clientes nos ven con una perspectiva diferente y sobre todo favorable para sus negocios. Pero las grandes agencias de publicidad comienzan a tener, digamos que tal vez no esa favorabilidad y tal vez no ese punto de credibilidad que anteriormente tenían. Pero sobre todo yo hoy en día quiero que comencemos a hablar como desde las diferentes partes y después nos unimos juntos como boutique. Pero te quiero preguntar, Mafecita, es desde el lado de los negocios, desde el lado del mundo corporativo, empresarial, como tú como cliente que llegaste a ser para las agencias de publicidad, ¿por qué crees que las agencias de publicidad comenzaron a tener errores o simplemente comenzaron a no ser funcionales para los negocios, esas grandes agencias? Sobre todo que tú tienes experiencia en que trabajaste en grandes empresas multinacionales, en el sector médico, en el sector inmobiliario y en otros sectores, pero sobre todo en grandes empresas que contrataban a grandes empresas de publicidad. ¿Qué tienes ahí para hacernos esa observación? Pues mira, Andresito, lo primero es que las grandes agencias de publicidad han sido pues las que lideran en el mercado y una de las cosas que ha sucedido es que normalmente cuando crecen y son grandes empresas hay muchos procesos que hay que surtir y muchas autorizaciones que hay que pasar. En conclusión, hay que surtir una cantidad de pasos que son finalmente una burocracia
que agobia a quien tiene que tomar la decisión. ¿Sí? El proceso. El proceso se volvió súper paquidérmico, entonces digamos que no son decisiones que se toman rápidas, que son ágiles, en un mundo cambiante que necesita y que te exige que tomes decisiones súper rápidas. Entonces, pues bueno, en una época, y ya estaba recordando, porque pues obviamente nos separa por lo menos una generación. Una brecha generacional. Tenemos una brechita generacional ahí interesante. Pero yo recuerdo mucho cuando yo era muy joven y en ese entonces no existían los celulares, no existían los correos electrónicos, no existía nada de esto y todo tenía que esperar al tiempo que tuviera que esperar hasta que nos pudiéramos. Yo no me enteraba de nada. Nada. ¿Salía de mi empresa? La empresa tú salías, terminabas tu horario laboral. Y si te ibas para tu casa hasta que te enteraras al otro día lo que había pasado, si se había incendiado, si se habían entrado los ladrones, nadie sabía nada, nadie se podía comunicar. Y digamos que las empresas también eran un poco más cercanas con sus empleados, no existían estas, figuras donde hay 50 pasos que surtir y 50 autorizaciones que lograr. Entonces las decisiones, digamos que se tomaban de una manera muy diferente. Con el cambio y con la tecnología y con las comunicaciones, que ahorita estamos 24/7 conectados, por más de que queramos desconectarnos, si a ti te timbra a las 2 de la mañana el celular y te está entrando un correo, normalmente la curiosidad te mata y miras a ver qué es, y entonces todavía más la decisión de si lo contesto ya o lo contesto mañana, pero hay mucha gente que lo contesta ya, ¿sí? Porque también al otro día llega a la oficina y tiene esa bandeja de correos repleta de correos. Entonces todo ese tema de las decisiones, de la forma de tomar decisiones ha cambiado y muchas cosas requieren mucha autorización y todo esto, y esas decisiones que ahora son paquidérmicas hace que no sean oportunas. Además, para todo hay que reunirse ahorita, ¿no? Y tanta autorización que necesitas del jefe, del jefe, del jefe, del jefe. Entonces, ¿qué pasó con las agencias? Es un poco eso, porque al final una agencia es una empresa que funciona común y corriente y finalmente quien se ve afectado es el cliente, ¿no? Entonces, el negocio y la oportunidad de la respuesta se volvió un tema que digamos que se volvió un poco más secundario, y lo que sí es claro es que la burocracia surge de la democracia, digámoslo así, ¿no? Entonces, pues eso es un poco lo que yo veo. Yo pienso, Mafecita, con esto que tú comentas, algo bien interesante, y es que tú comentas algo en términos del proceso, ¿sí? Y yo siento que dentro de todo este tiempo, las agencias de publicidad se concentraron tanto en el proceso, ¿sí? Tanto en el proceso de que obviamente tiene que haber un proceso de aprobación, un proceso de revisión, un proceso de que todo salga 1A como tiene que salir para un negocio. Pero se concentraron tanto en el proceso y que el proceso obviamente tuviera un checklist, que lo debe tener, pero la agilidad terminó siendo un cuello de botella. ¿Por qué? Porque al final del día yo soy una empresa, digamos que tú que trabajaste en una empresa hoy en día, que nosotros también pues tenemos nuestra propia empresa y trabajamos para clientes, ¿sí? Comenzamos a entender algo bien interesante, y es que la agilidad, y tú lo mencionabas, hoy en día estamos en un punto donde todo es 24/7, todo tiene que ser supremamente rápido, y si nosotros como equipo de trabajo, ya sea equipo de trabajo administrativo, equipo de trabajo de ventas, equipo de trabajo logístico, equipo de trabajo de servicio al cliente, equipo de trabajo de marketing, no se adapta a esa agilidad, pues ¿qué va a pasar? Si yo contrato una agencia de publicidad tradicional, de las grande, que no se adapte a mi negocio en esa agilidad, pues va a pasar que al final del día no voy a conseguir los resultados que estoy buscando y poder lograr los objetivos que necesito, y sobre todo el crecimiento que necesito tener como negocio. Y probablemente tú desde ese lado nos puedes contar de pronto cómo viviste esa parte desde el lado corporativo, desde el lado de no ser agencia de publicidad sino ser cliente. ¿Cómo viviste el que no se lograran los objetivos o no se lograra de pronto ese crecimiento tal vez esperado en algún momento porque simplemente tuviste un proveedor, ya sea
no solamente de publicidad, sino proveedores de otras cosas, ¿sí? Que al final del día retrasaron la gestión y la operatividad de las cosas, y eso se vio reflejado en no conseguir ese objetivo y ese resultado que ustedes buscan. ¿Qué experiencia o qué puedes mencionarnos respecto a esto? Pues mira, Andrés, lo más importante es que se ha olvidado que el cumplimiento de objetivos está ligado a unos tiempos para obtener unos resultados en unos tiempos. Entonces, básicamente ahí lo que sucede es que si tú entregas un resultado, sí, perfecto, maravilloso, o por supuesto, tiene que estar filtrado, tiene que estar revisado, tiene que estar pulido, pero me lo entregas de una manera no oportuna cuando ya no aplica. O sea, ese es el problema, ¿me entiendes? O sea, los cuellos de botella conducen a eso, a que el resultado, digamos, del producto o servicio que yo quiero mostrar o que yo quiero exponer ya no sea oportuno, porque es que además la competencia está ahí y la competencia también va rápido y todo el mundo va rápido. Entonces, si tú no estás en la jugada y no estás siendo oportuno, pues ¿ya para qué? ¿Ya para qué? Entonces, cuando sale el producto, ¿yo qué hago con ese producto? No, pues saquémoslo porque ya lo pagamos. Pero no era el tiempo. Pero el tiempo, me tardé. el timing ya no era, ¿sí? Entonces es más o menos eso como lo que uno ve, ¿no? Tú mencionas dos cosas de esto que acabas de mencionar. Tú mencionas dos cosas en particular que me generan tema de conversación, es el tiempo y la competencia. Porque yo siempre voy a tener competencia. Todo negocio que yo conozco y con el que trabajamos y con los que hemos trabajado desde tu lado, desde mi lado, todos tienen competencia, ¿sí? Si nos vamos al sector de la salud, si nos vamos al sector de la belleza, si nos vamos al retail, si nos vamos al sector turismo, si nos vamos al sector inmobiliario, encontramos una gran cantidad de competencia, tanto competencia directa, que está igual al nivel de nosotros, de grandes o medianos, pero yo también comienzo a tener una infinidad de negocios pequeños que también se comienzan a convertir mis competidores, tal vez indirectos, pero que me comienzan a pisar los talones en el mundo de los negocios. ¿Eso qué quiere decir? Que me comienza a poner a mí en un punto donde yo tengo que comenzar a correr como ellos comienzan a correr como negocio pequeño y comienzan a tener un impacto para poder crecer, porque ellos también quieren estar arriba como negocio. Si yo soy una marca, voy a hablarlo acá, si yo soy una marca de pronto como en el mundo de pronto de las finanzas, si yo soy una marca como Da Vivienda, ¿sí? Que soy una marca grande, pero yo veo que comienzan a aparecer todas estas aplicaciones de finanzas, estos neobancos y toda la vaina, y comienza a tener un crecimiento, pues yo obviamente comienzo a querer que mis procesos, que mis cosas comiencen a correr. Y he visto obviamente que en ese sector de las finanzas, ellos se han adaptado muy bien en ese punto, y lo digo sobre todo porque tuve la experiencia de trabajar sobre todo con este banco y vi cómo ellos innovaron su forma de los procesos, de tener un equipo interno, de tener unos procesos mucho más ágiles en formas de aprobación, en formas de sacar las cosas mucho más rápido, ¿sí? Y poder generar ese impacto, pero sobre todo tener ese resultado. Entonces, ahí es donde uno dice, todos tenemos competencia, pequeña y grande, pero todos tenemos que estar corriendo, ¿sí? esa carrera, pero hay unos que pueden ser pequeños y pueden estar corriendo de una forma muy rápida. Y eso es súper interesante lo que estás diciendo, Andrés, porque no hay competidor pequeño, y aunque es una frase que parece una frase de cajón, de verdad que hoy día en verdad no lo es. ¿Qué pasa con un competidor pequeño, entre comillas, o que está creciendo, apenas está surgiendo? Es un competidor que realmente se esmera por el tema de servicio. Tiene hambre de crecer. Y tiene algo que no puede a veces una empresa muy grande ofrecer, y es el tema de servicio. Servicio. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú tienes un cliente muy grande que contrata a una empresa muy grande para que le ayude con todos sus procesos, pero resulta ser que para que salga, no sé, voy a decir cualquier cosa, un reel, promocionando determinada cosa, tiene que contar con la aprobación, y yo me vuelvo un cliente más en un universo, y tienes un cliente pequeño con hambre de crecer,
que te ofrece un servicio personalizado, que te abre la oportunidad de hacerte sentir importante otra vez, no uno más de su cartera enorme de clientes, que te corre, que está oportuno, ¿sí me entiendes? Eso hace una gran diferencia. Entonces ese competidor pequeño no es ningún competidor, no es ningún pequeño. Nada. Al contrario, es un competidor que hay que respetar. Que hay que respetar porque es el que va a abrir realmente un camino y como no tiene nada que perder y todo por hacer, ¿sí? Entonces ese cliente lo va a cuidar de una manera muy importante. Y se abre una conversación bien interesante, Mafecita, con eso que tú cuentas, y es, yo soy una empresa ya grande dentro del mercado, posicionada, y entran estos pequeños empresarios, emprendedores, a comenzar a correr esa carrera que yo tal vez he corrido y la comienzan a correr de una forma muy rápida. Entonces, ¿qué pasa? Comienzan obviamente a armar sus equipos de trabajo. Entonces, las corporaciones grandes ya tienen a sus agencias de publicidad, ¿sí? Con unos costos. Entonces, aquí se mete un tema, una conversación que es los costos. Y cuando yo comienzo a ver a todos estos pequeños emprendedores, estas pequeñas empresas que comienzan a correr esa carrera y que comienzan a crecer, ellos también comienzan a costear a esas agencias de publicidad, a esas boutiques de publicidad, y uno comienza a decir, venga, ellos están pagando un costo por la gestión de su publicidad, por la gestión de su marketing. ¿Y qué estoy viendo? Que están corriendo la carrera de una forma muy rápida y están generando resultados. Y me comienzo a dar cuenta que yo que estoy acá, en este nivel, ¿sí? Como empresa grande, también estoy corriendo la carrera, pero estoy pagando unos costos exuberantes y no estoy generando los resultados que están generando los pequeños competidores, pero que realmente son grandes porque tienen un hambre de correr gigante y un hambre de crecer tremenda. Están generando unos resultados impresionantes que en cualquier momento ya llegan a ese punto que yo pasé tal vez 15, 20 años en recorrer eso, pero que ellos hoy en día, con todo el avance tecnológico, con todo el avance de procesos, con esos aliados estratégicos, con esos partners estratégicos que ellos comienzan a contratar, comienzan a hacer. Y tú pusiste un ejemplo súper sencillo, un reel. Mientras hoy en día un negocio que está corriendo esa batalla desde ser nuevo, pues comienza a sacar contenido, comienza a hacer las cosas con un equipo de trabajo muy ágil. Y una empresa grande tiene una agencia de publicidad donde sus procesos son extremadamente largos, y ese mismo reel que saca una empresa grande versus una empresa que está recorriendo hoy en día eso, pues esta la saca en 2 días o en menos de 2 días, y esta se demora 2 meses o 3 meses en sacar algo. Y hoy en día pongo también un punto sobre la mesa, y es la tecnología. Y es que sacan las cosas con la misma calidad. ¿Por qué? Porque al final del día, muchas personas de esas agencias de publicidad, ¿sí? Cuando las agencias de publicidad entran en esta crisis, las agencias de publicidad, pues, ¿qué pasa con sus equipos de trabajo? Salen muchas personas de las agencias de publicidad, pero esas personas de las agencias de publicidad forman boutiques y dicen, pues yo puedo dar toda la expertise que que aprendí de la agencia de publicidad, y ahora monto una boutique y comienzo a armarme de tecnología para ofrecer lo que un negocio necesita, y es esa agilidad, ¿sí? Para poder generar el impacto que necesita generar, por ejemplo, con un reel. Quienes sacamos un reel o sacamos 10 reels y ¡pum!, nos viralizamos y generamos un impacto en términos de KPIs, en términos de visibilidad, en términos de eso. Pero mientras tanto, la grande corporación con su gran agencia de publicidad se demoran un poconón de tiempo, y tal vez ese poconón de tiempo no sacan los 10 videos, los 10 reels que termina sacando la boutique, ¿sí? Y solamente sacan uno y terminan generando un resultado que no era el esperado. Entonces ahí es donde comienza a haber la crisis, pero también en términos de costo. Y es, yo como grande corporación, y probablemente tú lo viviste, es donde yo soy una empresa grande y comienzo a ver que, oiga, pero este pequeño está haciendo 10 veces lo que yo estoy haciendo, y tal vez con una tecnología que se está adaptando a lo que estamos viendo en la modernidad, pero adicionalmente a un costo muchísimo más favorable y a una agilidad mucho más
tendencia a lo que estamos necesitando en el mercado. Pero ¿qué me dice Andrés? Dígame una vaina. ¿Cómo puede ser que encima de todo a usted le ponen un junior que no es capaz de tomar una decisión? Y qué pena si esto incomoda, pero es muy cierto. A veces las grandes agencias están poniendo un junior que necesita aprobación de un proceso y le cortan incluso el proceso creativo, porque no digo que el junior no tenga una buena idea, ¿sí? Pero como tiene todo ese tema de aprobación, lo que hablábamos del tema de la democracia, y bueno, esto es también como un cambio de tercio lo que estamos haciendo aquí, pero ese es un tema que se me vino a la cabeza pensando, bueno, listo, yo voy, contrato una agencia gigante, maravillosa, reputada, con un costo, y me van y me ponen un junior. Un junior que, no digo que el junior no sea capaz, pero es que el junior no lo dejan tomar la decisión. Entonces, ¿cuál sería, digamos, como una alternativa dentro de estas agencias para que esto realmente funcionara? O sea, apartémonos un segundo de que sí, muy chévere que tuviéramos las agencias boutique que te permiten pues un acceso, digamos, directo, pero sino ¿qué tendrían que hacer las agencias para que esto funcione? Porque realmente esto no está funcionando. Mira, yo con clientes que he conversado recientemente, ¿sí? Específicamente con uno muy importante, ¿sí? De los clientes, me decía, no, sí, es que me pusieron un junior y este junior no, y al que me vendió el servicio no lo volví ni a ver. Loco, porque claro, eso genera un tema de, oye, tú tienes toda la experiencia del mundo. Como ¿sí? agencia. Como agencia. Tienes unos costos que yo digo, bueno, los puedo costear, pero en el momento que me colocas una persona junior, ¿sí? Pues adicionalmente no digo que no tenga las capacidades porque es una persona que adicionalmente tú estás formando como agencia de publicidad, pero yo necesito una persona que tal vez tenga un poco más de expertise y se adapte a mi etapa de negocio, ¿sí? Y entienda lo que yo estoy necesitando en mi etapa de negocio y ese es el valor que estamos dando. Y totalmente yo lo puedo decir y es que trabajé en muchas agencias de publicidad en mi trayectoria pasada y pasaba eso, pasaba que yo fui junior y a mí me colocaban. Todos tenemos que empezar por algún Todos lado. comenzamos por ahí y a mí me colocaron ahí. Y yo como junior cometemos muchos errores porque pues al final del día estamos aprendiendo de todo el proceso. Obviamente me guiaban mis jefes, mis líderes dentro de mi agencia de publicidad, pero pues yo tenía igualmente marcas importantes que obviamente uno siente el peso como junior y pues a veces uno no tiene la expertise y uno no se da cuenta como junior, uno no se da cuenta. Y si ese junior lo tiene que andar consultando, entonces volvemos al mismo punto. O sea, reproceso. Entonces el proceso larguísimo, paquidérmico, la democracia, la burocracia dentro de la democracia para que la idea que tú estás plasmando, a ver si al jefe le parece, y entonces volvemos a todo el tema. Claro, entonces tú colocas ahí un punto bien grande y es que yo pago una gran cantidad de dinero y luego me terminan colocando una persona que tiene todas las habilidades, pero su nivel de expertise pues está en crecimiento y está en una curva de aprendizaje. Entonces, al final del día eso le impacta a mi negocio. Entonces terminamos haciendo reuniones, terminamos haciendo cosas donde yo te digo, oye, pero cometimos este error, oye, pero pasó esto, oye, pero no fuimos eficientes en esto, oye, pero no fuiste proactivo en este punto, ¿sí? Entonces ahí es donde uno dice, bueno, venga, toca tener claro. Pero también llega un punto y es que cualquier empresa, pues al final del día tiene sus juniors, ¿sí? Y hay que crecerlo. Entonces ahí es cómo comenzamos a involucrar a esos juniors en diferentes cosas. Yo lo comencé a vivir en algún momento desde el lado de nosotros como agencia, pues obviamente hemos crecido con personas juniors, las hemos venido formando, ¿sí? Hoy en día ya tienen bastantes años de experiencia con nosotros, ¿sí? Pero digamos que ahí el nivel de expertise y el nivel de entrega hacia el negocio se lo entregamos a una persona mucho más junior, pero que el proceso sea supremamente rápido. ¿Eso qué quiere decir? Y es que
en algún momento trabajé en una agencia o en agencias de publicidad o con personas que fueron líderes míos y jefes que me enseñaron algo, y es que pues a medida que uno va evolucionando en términos de expertise, pues tú ya no solamente desarrollas un rol, sino que comienzas a desarrollar otros roles. Entonces, si tú hoy en día eres un filmmaker, ya no solamente eres un filmmaker, ya eres el filmmaker ejecutivo. ¿Eso qué quiere decir? Que también te reúnes con el cliente, que vas y presentas la idea, que vas y te relacionas, tienes el feedback, y todo esto lo haces por ti mismo y luego lo terminas bajando al equipo de trabajo, pero de forma ágil. No necesitas de un ejecutivo, no necesitas de un director creativo, no necesitas de un director de producción. No, tú ya como filmmaker comienzas a tener la expertise del negocio y comienzas a desarrollar unas habilidades de negociación, unas habilidades de relacionamiento, unas habilidades de tu misma expertise en tu profesión como filmmaker, que te permiten desarrollar de forma más ágil el negocio. Entonces, ¿qué pasa? Eso al final del día lo comienza a ver una empresa grande, un negocio grande, y dice, pues eso es lo que yo necesito, una persona que sea mucho más integral desde su rol. No quiere decir que me haga el filmmaker, me comience a manejar las redes sociales, el filmmaker me comience a responder los comentarios de las personas, me comience a hacer servicio al cliente. No, sino que dentro de su rol como filmmaker se vuelva mucho más ejecutivo e integral y comience a dar de su expertise en función de una estrategia y en función de un negocio, pero en función también de una operatividad. Entonces ahí es donde comienza a tener valor las boutiques, que las boutiques ahí es donde uno dice, venga, una boutique pues es pequeña, ¿sí? Tiene una gran cantidad de equipo de trabajo, pero tiene una expertise y tiene unos juniors que al final del día el proceso comienza a ser muy rápido. Entonces al final del día el costo termina siendo muchísimo más óptimo. Entonces, ahí es donde uno dice, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar en este 2026? ¿Qué piensas tú que van a comenzar a buscar con toda esta ola y con toda esta ola de sobrecostos, ola de que la burocracia tiene que pasar, hora de que el salario mínimo subió y que se vienen las elecciones? Y que se vienen elecciones y todo eso. Y todo esto es un impacto gigante. ¿Qué va a pasar con los negocios? ¿Y qué piensas tú qué decisiones van a tomar en función de un negocio que es la publicidad y el marketing, que es al final del día un área tan importante para su negocio? Claro, no, pues mira, Andresito, yo creería que en épocas de crisis lo que usualmente uno ve es que hay áreas, incluso es que no hemos hablado de ese tema, de las áreas de marketing dentro de las empresas, ¿sí? Y normalmente se ven afectadas, hay unos recortes presupuestales para esas áreas en lo que no consideran realmente, que lo consideran no esencial. Y resulta ser que es cuando usted más tiene que salir a vender su producto y más lo tiene que mover. El tema es cuál es el lenguaje en el que usted se tiene que comunicar con sus clientes, siendo empático en medio de situaciones, digamos, un poco más complejas y más adversas. Entonces, pues digamos que ese es un tema. Y cómo se van a mover las empresas, sí, creería que van a haber, digamos, algunos ajustes presupuestales en este tipo de servicios de marketing, porque normalmente pues tienen que cuidar el bolsillo porque no saben cómo va a ir la cosa, ¿no? Entonces, pero entonces ahí es donde hay grandes oportunidades también. Entonces, en vez de ver todo negro, ¿por qué no lo vemos un poquito como qué de lo que está pasando realmente va a representar una oportunidad? Y es, los verdaderos líderes aprovechan todas estas situaciones adversas para posicionarse. ¿Con un lenguaje cómo? Con un lenguaje que creería yo que debe ser un lenguaje empático, mirado todo desde la estrategia, no desde el tema de generar contenidos por generar contenidos, que eso es un poquito lo que yo a veces no sé cómo funciona muy bien, no me considero una autoridad en el tema, pero mi sensación y mi percepción es que cuando tú estás en una empresa y tienes un trabajo, tienes que estar todo el tiempo produciendo porque te están pagando pues un salario, ¿sí? Y entonces en medio de eso pues tienes unos jefes donde
a veces opinar y poner tu punto de vista categórico sobre me parece esto sí o no, a veces no es tan fácil, ¿sí? Porque pues jefe es jefe y uno tiene que hacer caso, ¿sí me explico? Entonces, de pronto se coartan un poquito también los procesos creativos de las personas que están en estas áreas y se les manda a hacer produzca, porque pues para eso lo tengo. Y eso, digamos que de alguna manera coarta pues toda la creatividad. La creatividad. Entonces, es una opinión pues súper personal, pero creo que eso puede como influir un poco. Creo que en todo caso, también en las áreas, digamos, de lo que tiene que ver con áreas de mercadeo dentro de las empresas, pues de todas maneras se tienen que subcontratar un poco de servicios, porque pues ellos no tienen la tecnología de pronto, no tienen las cámaras, no tienen las luces, no tienen los micrófonos, entonces pues no tienen las personas, digamos, con las habilidades creativas. La libertad creativa que hay que dar. La libertad creativa y con la capacidad tecnológica que hay que de pronto tener para que el producto sea un producto que realmente resalte. Entonces, no estoy diciendo, y quiero ser súper clara, que las áreas de marketing dentro de las empresas están mandadas a recoger, ni más faltaba, me parece que sí, que son necesarias, pero tiene que haber cambios, Andrés, tiene que haber cambios en el rol que realmente desempeñan y cuáles de esos servicios deben permanecer dentro de la empresa y cuáles de esos servicios deben ser externalizados, digámoslo así, ¿sí? Deben ser realmente un outsourcing para las empresas donde realmente impacte no solamente en términos de lo que hablábamos del tema, digamos, de la burocracia y todo eso y de no coartar el proceso creativo, sino adicionalmente en el tema de no hacer, por ejemplo, grandes inversiones en equipos que, no sé, ¿cuál es la obsolescencia de un equipo? O sea, los equipos yo creo que igual que los celulares y que los computadores, y me imagino que en tecnología todos estos equipos también tienen una obsolescencia programada o salen cosas mucho mejores que te dan, no sé, un formato, no sé, voy a decir cualquier cosa, un formato cine o algo del estilo, no te sé decir, pero digamos que creería que tampoco las empresas estén necesitando, digamos, tener todos esos activos, toda esa cantidad de activos que van a ser finalmente equipos obsoletos en un periodo de tiempo y que no van a estar renovando, porque es que ese no es un negocio. Ese no es el negocio. Ese no es un negocio. Entonces, cuando ese no es un negocio, ¿en dónde debe meter usted la plata? En un negocio que tenga todo este tipo de cosas y que tenga la expertise del manejo de esto, pero que también sea ágil frente a las cosas. Y tú y yo hablábamos de algo que yo te comentaba, y es que pues al final del día hoy también porque termina siendo un tema de costo, algo digamos que mucho más asequible, y es que también la tecnología y la inteligencia artificial nos han ayudado a poder optimizar muchas cosas en términos operativos. Sin embargo, uno de los miedos grandes que hay es que este tipo de cosas puedan reemplazar cosas. Pues al final del día, si yo lo pongo desde el lado de pronto de producción, que nosotros nos enfocamos mucho en la parte de producción audiovisual, pues al final del día las cámaras van a seguir existiendo, solamente que hoy en día tenemos la favorabilidad. Es que si anteriormente nos tocaba invertir en cámaras con unos costos muy altos, hoy en día tenemos cámaras con costos muy interesantes para nosotros como equipo de producción, que podemos salir a ofrecer unos costos también mucho más asequibles a nuestros clientes, ¿sí? O a los clientes, con el objetivo también de poderles producir algo con ese nivel de calidad que se necesita, pero más allá de la calidad se necesita es agilidad. Por otro lado está la inteligencia artificial. La inteligencia artificial también nos ayuda a optimizar, pero se necesita aprender de cualquier inteligencia artificial, ¿sí? O sea, si yo necesito hacer inteligencia artificial para hacer una canción, tengo que aprender a utilizar la inteligencia artificial. La plataforma de inteligencia artificial la tengo que aprender. Si quiero utilizar una herramienta de inteligencia artificial para hacer diseños,
tengo que igualmente aprender sobre esa plataforma y tengo que colocar a unas personas que se especialicen en eso a operar esa inteligencia artificial o esas herramientas de inteligencia artificial que adicionalmente también tienen un costo. Entonces, al final del día, es reemplazar un poco lo que anteriormente se hacía por algo que hoy en día está mucho más en tendencia, pero que tenemos que entender nosotros desde el lado de las agencias de publicidad, y es entender el negocio de nuestro cliente, y es que cada vez hay competencia, hay un tiempo y tenemos que ser ágiles, ¿sí? O si no, comenzamos a tener, tal vez las boutiques, comenzamos a tener en un futuro, ¿sí?, el mismo problema que hoy en día tienen las agencias de publicidad, y es que no se adaptan a los tiempos del negocio, no se adaptan a los objetivos del negocio y solamente se adaptan en hacer, pero no basado en unos tiempos y en unos resultados que se deben perseguir. Entonces, nosotros como boutiques, pues obviamente tenemos que lograr que eso cada vez no sea lo que nosotros persigamos, porque tenemos que perseguir es agilidad, porque eso es lo que persigue un negocio, agilidad para poder conseguir resultados. Y es que también tiempo es dinero. Tiempo es dinero. Tiempo es dinero. Entonces, si tú un producto, no sé, volvamos al cuento del reel, tú coges el reel y, no sé, era un reel para promocionar una nueva colección de algo de moda. ¿Sí? Y resulta ser que te estás demorando en entregar ese reel 4 semanas. Entre que la edición, estoy hablando pues de una agencia grande, la aprobación, el jefe 1, el jefe 2, el jefe 3, luego hablé con el cliente, que el cliente pidió unos cambios, entonces después de los cambios otra vez la aprobación del jefe 1, el jefe 2, el jefe 3, ¿sí? En 4 semanas, cuando de pronto en una boutique salen 2 semanas, esas 2 semanas que el reel estuvo ya publicado fue una anticipación, digamos, al tiempo de ventas. Al tiempo y a la competencia. Y a la competencia. Al tiempo de la competencia. Ajá, al tiempo de la competencia. Y algo que pones tú sobre la mesa, Mafecita, y es que al final del día, pues las boutiques hoy en día están dando algo muy interesante, que es agilidad, expertise también, pero las boutiques igualmente van en el camino de recorrer para ser grandes. Claro. Para ser grandes. Pero entonces ahí la pregunta, ya digamos para comenzar a cerrar un poco esta brecha, la pregunta sería, ¿esto será el fin de las agencias de publicidad o es un llamado? Porque igualmente las boutiques van para ser grandes agencias de publicidad. Hoy en día las grandes agencias de publicidad están pasando por una crisis, ¿sí? De muchísimas cosas, de proceso, de agilidad, de costos, de no entender el mercado, de no adaptarse a sus propios clientes, todo este tipo de cosas. Pero, ¿será que será el fin de las agencias de publicidad? ¿Cómo crees que va a funcionar esto en 5 años, en 10 años? Yo creo que las boutiques vinieron a ser una piedra en el zapato de las agencias grandes, porque las agencias grandes te pueden ofrecer muchas cosas que nadie las va a desconocer, pero las boutiques tienen una cosa, y es que ofrecen agilidad, contacto cercano con los tomadores de decisiones. Contacto cercano, eso es vital. Contacto cercano, servicio más personalizado. Y esto, digamos, que viene a ser una piedra en el zapato. Entonces, como todos los negocios, o te adaptas o te mueres. Entonces, creo que es un gran desafío que tienen las grandes agencias de publicidad, en volver a estar cerca a sus clientes, en volver a dar un servicio oportuno y personalizado, o ver cómo van a empezar a virar, porque además, al ser unas estructuras tan grandes, ofrecen unos costos mucho más altos, ¿sí? Y resulta ser que si yo soy una empresa muy importante y entonces me cobran un montón de dinero, pero entonces me ponen un junior y para hablar con el jefe tengo que esperar un mes, o para que salga el reel tengo que esperar un mes, pues no sé hasta qué punto
eso sea sostenible en el tiempo, ¿sí? Luego, por el otro lado, la pregunta es, y esto así es una pregunta muy importante, es si no hay que redefinir también para las empresas que han decidido tener in-house su área de marketing, cuáles deben ser los verdaderos alcances y qué deberían tercerizar. Ese es un tema que también, por un tema no solamente, digamos, de agilidad, sino también por un tema, digamos, de costos, costos también, ¿no? Entonces, yo creería que todos tenemos que analizar las cosas en función, digamos, de cómo el mundo está cambiando, ni siquiera es un tema, digamos, de tendencias ni de modas, es un tema de ponerle, digamos, un poquito de lógica al asunto y decir, bueno, ¿qué es lo que debería hacer una agencia, el área de marketing de la empresa? ¿Y qué es lo que deberíamos tercerizar? Esa es la primera pregunta a resolver, que no te la resuelvo yo, la tiene que resolver el empresario en el contexto de su propia empresa. ¿Sí? Aquí ya hemos hablado de muchas cosas que están sobre la mesa, incluida la inteligencia artificial, que bueno, ese será tema de otro podcast, pero que creo que jamás va a poder reemplazar toda la parte del proceso creativo y ni del tema de estrategia, porque para eso se necesita información de muchas cosas de una empresa. Esa es la primera pregunta. Entonces, ¿qué hace el área de marketing de la empresa y qué se terceriza? Claro. Y luego, lo que se terceriza, ¿con quién se hace? ¿Con una agencia grande o con una agencia boutique? ¿Qué es lo importante para mí dentro del servicio que espero recibir de esos servicios que pienso tercerizar? Esas son preguntas que hay que hacerle a los empresarios y me encantaría que invitáramos a gente que haya contratado de pronto una agencia boutique y una agencia grande. Y una agencia grande y que nos cuente, Andrés, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en el proceso? ¿Qué pasó en el proceso? ¿Qué pasó? ¿Y por qué cambió de pronto de decisión? O al revés, también puede ocurrir que invitemos que tengamos un invitado más bien y que él nos diga, mire, yo tenía una agencia boutique y a mí esa vaina no me funcionó. O yo tenía un área de marketing dentro de la empresa y hacíamos todo in-house y decidimos que había una parte que íbamos a tercerizar y otra que seguíamos haciendo afuera. Porque, por ejemplo, vamos a hablar sobre, por ejemplo, una empresa grande que tiene de pronto un e-commerce, ¿sí? La pregunta es, ellos están haciendo todos los videos, están refrescando sus fotos, están refrescando sus páginas, su website, cómo lo están manejando, ¿sí me entiendes? ¿In-house o están tercerizando? O tercerizando. ¿Qué necesito in-house? ¿Qué necesito tercerizar? ¿Qué necesito tercerizar? Y es una invitación a, venga, incomódese un poquito y no asuma que eso lo hacen, ¿sí?, los del área de marketing. De acuerdo. Porque a veces el del área de marketing de pronto está en capacidad, digamos, intelectual de hacerlo, pero no tiene las herramientas para hacerlo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, supongamos que el gerente de una empresa dice, venga, hagamos un podcast. Sí. Como yo. Como tú, ¿sí? Hagamos un podcast. Hagamos un podcast. En 2 días teníamos... Y entonces, ¿sabe qué? Móntese un podcast, ¿sí? Y vamos a hablar, no sé, de lo que sea. Y no importa el sector, además, ¿no? Porque un podcast aplica para todos los sectores. Para todos los sectores. Entonces, pero entonces resulta ser que lo van a hacer con un micrófono que compraron hace 20 años en la empresa. Entonces, todo ese tema de innovación también se ve, las áreas de marketing se ven coartadas. Entonces, listo, si usted quiere que lo haga su área de marketing, perfecto, hágalo. De pronto él está en la capacidad de hacerlo, usted le hace una capacitación, él hace un curso de edición, tal, y usted le compra los micrófonos. La pregunta es, ¿usted quiere hacer toda esa inversión solamente para hacer un podcast? ¿O tercerizar? ¿Y cada cuánto lo hace? ¿Y cada cuánto? ¿Cada cuánto lo hace? ¿Cada cuánto va a utilizar esos equipos? ¿Cada cuánto va a utilizar esos equipos y esa inversión? O sea, ¿sí va a tener un retorno o eso se le vuelve a ustedes un costo? Sí, exacto. ¿Sí? Entonces, ¿habrá servicios que se pueden tercerizar?
habrá servicios que se siguen haciendo in-house. Yo te tengo una respuesta, más no una solución a esto que tú planteas. Y la respuesta es, hay que definir muy bien los roles. El rol de las personas que voy a tener in-house y el rol que voy a tener tercerizado. Pero también tengo que tener muy bien claro, en términos de roles, tal vez in-house, que una persona no me va a resolver absolutamente todo, porque también he visto que muchas empresas terminan trayendo su equipo in-house y armando su equipo in-house, pero quieren que una persona o dos personas les terminen resolviendo todo, les terminen resolviendo su área digital, su área offline, el BTL, que les terminen resolviendo diseños, que les terminen resolviendo diseño 3D, que les terminen haciendo fotografía, video, edición, un sinfín de cosas que es como, pues obviamente hay que definir muy bien los roles, ¿sí? Muy bien los roles. Y asimismo, ¿qué salgo a buscar? Pero si yo salgo a buscar un tema de producción de un comercial, bueno, ¿quién me puede producir un comercial con la calidad que busco, pero con un equipo integral? ¿Sí? Con un equipo integral y también con una tecnología que me permita llegar a esa gran cantidad de cosas. Porque hoy en día estamos viendo y han llegado hasta a premios. Personas que hoy en día cogen una cámara, un estabilizador de cámara, unos muy buenos micrófonos, un muy buen set de iluminación y hacen cosas que anteriormente se hacían con una producción a 7, 8 cámaras, ¿sí? Pero unas cámaras gigantescas, dollies, un poco de cosas. Pero hoy en día también el tema de la inteligencia artificial nos ayuda a hacer una postproducción muchísimo más rápida. Entonces ahí es donde uno dice, bueno, ¿qué salgo a buscar que también sea integral? Que me permita a mí ser ágil. Entonces ahí es donde, por eso te digo, te doy una respuesta, más no te doy una solución. No, y es que la no solución la tiene que mirar, que casi desbarato el establecimiento. Pero aquí lo importante es cada empresario o cada tomador de decisiones en la empresa tiene que hacer un análisis juicioso y no tomar la vida como eso que lo haga marketing. De acuerdo. Eso que lo haga el área de marketing. Sí, y el área de marketing son dos personas. Hable con mercadeo y le ponen el chicharrón. El chicharrón y hacer todo. Y hacer Entonces, todo. tener cuidado. Y hacer todo. Y de pronto puede que sepa hacerlo, pero no tiene con qué. De acuerdo. No tiene con qué. También a veces ocurren grandes ideas en los creativos en las áreas de marketing, pero no tienen los recursos, no le aprueban, porque además hay una cosa, Andrés, y es que muchas veces se entiende que el área de marketing es un costo necesario, más no un área que es una inversión para traer un retorno de esa inversión. Ese es un tema que puede ir en otro podcast y en otra charla, y es literalmente traer el tema de las áreas de marketing que son costo-inversión, porque costo-inversión, gasto, porque mucha gente, y muchas veces me doy cuenta que no, es que esto es un gasto. Amigo, pero esto lo vamos a hablar en otro. Mafecita, ya para finalizar, con todo esto que hemos estado hablando, generando una polémica, hablando de cosas buenas, de no tan buenas, cosas, crisis, polémica, y hablando de todo esto, preguntas que surgen al final del día detrás de todo esto, que para nosotros también como boutiques a veces puede ser hasta incertidumbre al futuro, pero pues que es cosa de adaptarnos y obviamente ofrecer un servicio de agilidad, y todos tenemos que ofrecer agilidad. Hoy en día más que cualquier cosa es poder ofrecer agilidad para generar un resultado que nos beneficie tanto al cliente que nos tiene contratado, para poder que ellos generen un resultado y que ellos, pues obviamente con ese resultado puedan pagar nuestros servicios y nosotros adaptarnos al modelo de negocio. Mafecita, para finalizar, ¿qué mensaje le vas a dar a los empresarios con toda esta evolución de tecnología, de inteligencia artificial, de boutiques, para desarrollar su ejercicio de marketing y publicidad? Bueno, el mensaje que yo les daría es, hay que sentarse a pensar cuáles son los roles. ¿Cuáles son esos roles que va a desarrollar su área de marketing? ¿Qué va a tercerizar? ¿Y cómo va a tercerizar? ¿Con una agencia boutique? ¿O va a tercerizar con una agencia grande? Eso va a depender de sus necesidades.
Ese sería mi mensaje, Andrés. Y para las agencias, ya sean boutiques Y o para agencias las grandes. agencias, Para todo el gremio de la publicidad. Que el mundo cambia a una velocidad sin precedentes. Que las comunicaciones fluyen a toda carrera. Y que se muere el que no tiene una capacidad de respuesta rápida. Porque hoy en día todo el mundo necesita agilidad, rapidez. Pero creo que además toca volver al tema del servicio más personalizado. Uy. Donde la gente sienta que usted es importante. Ok. Donde volver a ser importante. Donde los clientes vuelven a ser importantes para sus empresas proveedoras, digámoslo así. Sí. Para sus empresas proveedoras. Donde no es un número más, donde a usted le contestan rápido el teléfono, donde si usted tiene un problema, usted se lo puede resolver en tiempo récord. Y no me refiero solamente a las agencias de publicidad. Me refiero en general. En general. Todo tiene que ser. Ustedes tienen que contestar el teléfono. Más ágil. Más ágil. Y le tiene que contestar a alguien que tenga la capacidad de tomar decisiones. No es que yo le tengo que preguntar y entonces vamos a consultarle y no. Y por supuesto, el tema de analizar el tema de costos, porque es que el bolsillo duele. El bolsillo duele. El bolsillo duele. Y hoy día con todo lo que está pasando, obviamente en términos ya mucho más macroeconómicos, temas de inflación, la evolución de los costos que nos cuesta a nosotros un empleado, todo este tipo de cosas, pues son cosas a evaluar. Me quedo, Mafecita, ya para finalizar esta conversación espectacular de este ratico que hemos tenido, y chévere porque vamos a tener una gran cantidad de invitados por acá, clientes de nosotros que también aceptan esta invitación para poder hablar abiertamente, riéndonos, generando polémica, hablando realmente sobre dolores, sacrificios, sufrimientos, pero también victorias de todas las cosas. Pero cierro con algo que tú dijiste y es, el tiempo nos puede dar muerte. Y si yo no soy rápido en hacer las cosas, pues al final del día llega una competencia que sí lo hace rápido y comienza a generar resultados. ¿Qué pasa? Muchas veces hemos creído que ir rápido es cometer muchos errores. No, porque es que si yo tengo un equipo de expertos, ¿sí? Yo puedo ir rápido, pero es que tengo experiencia. Entonces puedo ir rápido. Entonces no quiere decir que no voy a cometer mucho, que voy a cometer errores. Claro que todos cometemos errores por más experiencia que tengamos, pero el tener experiencia me va a permitir cometer errores, mitigar los errores, pero ir con más agilidad y más rapidez. Y es que la experiencia no es otra cosa, Andrés, que no repetir los mismos errores. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Optimizo el tiempo. Y entonces eso me lleva a que al final del día, esto me tiene que llevar a que tenemos que vincularnos nosotros como gremio de publicidad con el objetivo de negocio y con el objetivo de crecimiento que tengan las empresas que nos contratan. Yo tengo que hablar en función. Yo tengo que dejar de hablar en función de mi mercado publicitario, que el contenido, que los reels, que los likes, no, yo tengo que comenzar a hablar de retornos de inversión. Yo tengo que estar hablando de EBITDA. Yo tengo que estar hablando de KPIs, pero no los KPIs de marketing solamente. Yo tengo que estar hablando de los KPIs del negocio, de infraestructura, de logística, de crecimiento, de expansión del negocio. O sea, yo como área de marketing, yo no solamente tengo que pensar solamente como área de marketing y de lo que sé técnicamente como área de marketing. Tengo que, y que todo mi equipo de trabajo tenga la visión en estar hablando el mismo lenguaje de negocio. ¿Listo? Entonces ahí es donde uno dice, tenemos que hacerlo. Mafecita, quiero darte las gracias por correr conmigo y correr con todo el equipo esta carrera de agilidad. Porque pues al final del día esto salió de iniciar este año, pues oigan, nosotros hacemos todo este tipo de cosas, pues hagámoslo para nosotros, bueno, montémoslo. Y fue como que cruzar par chats, par correos y saquemos esta vaina en bombas. Y asimismo tenemos que salir a hacerlo con nuestros clientes. Entonces te quiero dar las gracias porque vas a ser la host
de muchos invitados. También estaré yo como host de muchos invitados. Entonces, chévere que nos conozca la gente. Vamos a generar polémica, vamos a hablar abiertamente y gracias porque tú comienzas a ser parte de esta conversación y comenzamos a ser parte de esta conversación abierta. Y el mensaje que queremos llevar es hablar abiertamente sobre los procesos de los negocios, juntando el marketing y la publicidad. Pero al final del día lo que queremos es llegar a esos empresarios, a esos nuevos negocios, a esas personas que ofrecen servicios para que entiendan y vean desde el dolor de los negocios, desde el dolor de las agencias de publicidad, desde el dolor de un sector, todo lo que se vive, ¿sí? Pero con una muy buena paciencia, con una muy buena cara optimista frente a cualquier situación, cómo sacamos adelante las cosas. Y por más situación que pase, por más retraso que a veces tengamos en medio de cualquier cosa, al final del día salimos adelante, nos levantamos y sacamos adelante nuestro negocio frente a cualquier situación. Entonces, esto va a ser lo bonito, poder traer gente, poder traer invitados que nos cuenten todos sus dolores de cabeza, nos cuenten todo lo que han pasado con sus colaboradores, con sus proveedores, con sus frustraciones también, y que la gente realmente entienda todo lo que pasa en el mundo de los negocios y en el mundo del marketing y la publicidad. Y que hoy en día todos tenemos que ser unos muy buenos partners, pero que al final del día eso podría ser o pudo haber sido un correo electrónico porque necesitamos mucho más agilidad. Claro que sí, Andresito. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Nos estaremos viendo en más capítulos aquí. No necesitas permiso para pensar diferente, hacer marketing diferente o construir algo diferente. Lo que otros no dicen, aquí lo decimos. Gracias por quedarte hasta el final. Nos escuchamos en el próximo episodio y no olvides dar like a este video, compartirlo y suscribirte a nuestro canal.